Gracias por estar ahí. Todo lo que hago, lo hago con mucha ilusión porque os lo voy a enseñar y eso me hace ser más creativa, creo, porque lo que hago lo pienso enseñar después. No es como cuando se queda en la casa sin guardado, sin que nadie lo vea. Así que os propongo ahora un nuevo tutorial. Hola a todos. Hoy os voy a enseñar a combinar colores en lana y en tela. Hablo desde mi experiencia, que yo no soy ninguna experta, pero me gusta combinar los colores y tengo bastante ya experiencia de bastantes años. Es muy fácil ir a la tienda y de patchwork, por ejemplo, y te dan los colores ya combinados. Pero si tú tienes en casa restos de lana y restos de tela, pues a ver cómo los combino. Ese me resultaba un problema. Entonces os voy a decir cómo lo hacía antes. Antes ponía el azul en un lado, los verdes en otro, los rojos en otro, los amarillos en otro, y al final es que no podía combinar nada, es que en absoluto. Entonces me he buscado un método que es el método de los 5 elementos de los chinos, que es la madera, fuego, tierra, metal y agua, que sirve para muchas cosas, para el feng shui y muchas cosas, pero a mí me sirve para combinar los colores. Entonces, en lugar de muchos apartados de colores, pues tengo solo 5. Uno donde meto la madera, otro donde meto el fuego, los colores de fuego. En internet lo podéis buscar, cuáles son los colores que representan el fuego, o los colores que representan la tierra, o los colores que representan el metal, pero vamos, os voy a dar una poquilla idea de cómo lo podéis hacer. Y si dos elementos que están aquí juntos se combinan fácilmente, por ejemplo la madera con el fuego, o el fuego con la tierra, o la tierra con el metal, los que están así juntos. Ahora, si hay uno en medio, por ejemplo la madera con la tierra, ya puede haber un problema. No quiere decir que no se puedan combinar, pero ya puede haber problemas para combinarse. Entonces es más fácil para los que empezamos combinar dos elementos que están cerca unos de otros. Por ejemplo, aquí la tierra está representado por el marrón, el color marrón, el beige, otro marrón. Se combina muy bien con la tierra con el fuego, porque están juntos. Entonces el fuego, los colores fuego son los rojos, los morados. Entonces veis que ahí combina muy bien. Aquí está tierra, esto sería el marrón tierra, esto también es tierra, esto también es tierra, con los rojos, los morados, que son fuego, porque están aquí juntos. Fuego con tierra. Y ya sabemos que como los combinemos van a quedar bien. Y aquí tenemos el ejemplo de un chal que me hice, que llevo ya bastantes años con él, y donde combino esos dos elementos. Entonces tengo varios apartados con las telas que me han sobrado o lanas que me han sobrado. Por ejemplo, aquí tengo el elemento madera. Madera son todos los verdes. Todos los verdes. Este tiene verde y azul. El azul marino se puede considerar o bien agua o bien madera. Agua y madera, de todas formas, agua y madera combinan muy bien. Entonces se pueden mezclar agua con madera. Entonces aquí tengo todo lo que es agua, no madera, ¿veis? Todos los verdes. Todos los verdes, incluso azul marino, y también lo que se representa con las hojas se considera madera. Y aquí puede tener agua, pero como el agua y la madera combinan, pues se puede mezclar. Ahora voy enseñando los otros elementos. Luego os pondré ejemplos prácticos donde lo he hecho, pero para que veáis los apartados que tengo. No tengo muchas telas tampoco. Aquí tengo, por ejemplo, lo que es tierra, los ocres, los marrones,
colores que representan la tierra. Vosotros acordaros de los colores que puede tener la tierra y ya está. No hace falta que os compliquéis. Puede ser esto, tierra, también. Todo lo que os recuerde a vosotros la tierra. El beige, los amarillos. Si es un amarillo clarito, lo metéis aquí en la tierra. Si es un amarillo muy clarito. Si es un amarillo muy fuerte, entonces lo metéis con los colores de fuego, porque representa el fuego. El fuego sería lo rojo, todo lo que os recuerde la llama. Entonces aquí tengo lo que es la tierra. Aquí tengo lo que sería el fuego, por los colores rojos, los triángulos también podían ser fuego, el amarillo fuerte, las hojas rojas, el rosa fuerte también puede considerarse fuego, los naranjas fuertes. Y por ejemplo aquí que tiene hay animales, pues los animales también representan el fuego. Los animales, las personas, si tiene cosas con animales o personas, pues representa también el fuego. Por ejemplo aquí que hay dibujos de personas, de muñequitos, pues sería fuego también. Color rojo, los morados. Aquí sería una mezcla de rojo, de morado con verde, pero también combinan fuego con madera. Entonces, por eso aquí tengo todo lo que es fuego. En otro tengo lo que es agua, pues todas las rayas, los colores azules, algunos verdes que son, por ejemplo, este verde que es muy clarito, pues no lo puedo poner con el elemento madera, porque te recuerda más el agua que la madera. Entonces, aunque tenga verde, pero es más agua que madera. Entonces, por eso lo he metido aquí. Los círculos que representan también un poquito el agua, más azules. ¿Veis? Aquí tengo todo lo que es el agua. Y en el otro, y otro solo que me queda, que ya no sé dónde lo he puesto, aquí, que tengo muy poco, que sería el metal. El metal sería el blanco, el gris, y si es un color metalizado que brille, pues más metal todavía. Aquí tengo muy poco, de esto tengo muy poco de color metal, los blancos, los grises y los que representan, los que brillen. Hay algunos colores que es difícil clasificarlos, por ejemplo el negro yo lo meto siempre con la tierra. Si es un color negro opaco, pues puede ser el color de la tierra. Un color negro, vamos a ver, que no brille, pues más bien la tierra. Si brilla, pues entonces representa el agua, depende de si tiene brillo o no. Si es que no tiene brillo, pues entonces representa más la tierra. Esto sería la tierra. Y ya simplemente con la tabla esta, que lo podéis sacar de cualquier sitio de internet, pues simplemente dos elementos que están juntos, ya sabéis que van a combinar. Ahora os voy a enseñar ejemplos. Aquí en este delantal que he hecho he combinado varias telas que tenía, que claro, si vas a una tienda de patchwork la combinación va a ser mucho más perfecta, pero también el resultado queda bonito. Y entonces ahí he combinado rojo, fuego, con tierra, con colores tierra, con marrones y fuego. Y entonces al combinarse queda pues bastante bien. A mí por lo menos me ha gustado la combinación. Y os enseño más cosas. Por ejemplo, en este otro delantal pues he mezclado pues agua, los azules, con madera, con tonos verdes. Agua con madera, el agua con la madera pues combina también muy bien. Otra cosa a tener en cuenta cuando combinéis así colores es que, por ejemplo, los estampados pequeños los pongáis al lado de estampados grandes.
y quedan mejor que uno grande con uno grande. Eso es otra cosa a tener en cuenta. Otro, por ejemplo, aquí en este bolso que me hice, otra vez fuego con madera. Fuego y las maderas que combinan estupendamente. Fuego, el morado con la madera. Y esto también puede considerarse madera. Y queda muy bonito siempre la combinación. Aquí en este, por ejemplo, en este bolso es metal, que es el gris, con el amarillo, con el azul, que es agua. Metal con agua siempre combinan. Entonces, para esta mochila, metal y agua también combinan muy bien. Os voy a enseñar más. Esto es una colcha que he hecho de lana de varios colores. Y por ejemplo, esto sería la tierra, mezclado con la tierra también, que sería el negro, que no brilla, con colores fuego. Entonces el fuego con la tierra, pues veis qué colcha, yo creo que me ha quedado bonita. Los colores, la combinación de colores. Otra cosa que a tener en cuenta, que yo lo tengo en cuenta, es no mezclar colores que sean muy oscuros con otros muy claros. Por ejemplo, este sería agua, que es un azul clarito. Pues no lo voy a combinar con este, por lo menos a mí no me gusta, que es un azul más fuerte, más oscuro. Siempre combinando colores que más o menos sean que no sean o fuertes o claros, no los claros con los fuertes. No mezclarlo. Bueno, pues yo así combino yo las cosas y por eso espero que os sirva de ayuda. Hasta pronto.